¿Alguna vez has escuchado a un maestro decir, es que cada alumno aprende a su manera? O a un padre preocupado de insistir en que una buena autoestima es súper importante para el éxito de su hijo? Suena bien, ¿verdad? Son ideas que nos reconfortan y que parecen intuitivas. Pero ¿qué si te dijera que estas ideas, que han estado en la educación por tanto tiempo y han definido la educación de generaciones enteras, son en realidad mentira? Y no solo eso, sino que peor aún, no solo no funcionan, sino que activamente pueden ser dañinas para los alumnos. Hoy vamos a hablar de la tiranía de las buenas intenciones, de estas teorías que se sienten muy bien, pero no resisten ningún análisis científico. Y en el centro de este problema tenemos a los que yo llamo los 5 jinetes de la pseudociencia educativa. Un grupo de teóricos cuyas ideas, a pesar de haber sido refutadas varias veces, se niegan a morir. Hablamos de Howard Gardner, Robert Sternberg, Neil Fleming, Nathaniel Branden y Edgar Dale. Probablemente los nombres no te suenen tanto, pero te aseguro que sus ideas, claro que las conoces. Son los arquitectos de los estilos del aprendizaje, de la obsesión por la autoestima, de las inteligencias múltiples, de esta pirámide del aprendizaje. Son completamente falsos. Sus nombres probablemente no te suenen tanto, pero sus ideas te aseguro que sí. Son los arquitectos de las inteligencias emocionales, la obsesión por la autoestima, los estilos del aprendizaje, las pirámides del saber, todas estas teorías que son completamente falsas y que la gente sigue usando. En los próximos minutos voy a desmentir este pentágono completito uno por uno. Voy a separar la evidencia de la ficción, para que tanto padres como estudiantes y educadores nos enfoquemos en lo que científicamente sí funciona y dejemos todas estas cosas que suenan bonito pero no sirven para nada. ¿Listos? Empecemos. Nuestro primer mito es el más seductor, la idea de que la autoestima es la clave del éxito y es el inicio de todo. La creencia de que si un niño se siente bien, le va a ir bien en la vida, en el trabajo, en la escuela y en todo lo que haga. Esta idea fue popularizada masivamente por el psicoterapeuta Nathaniel Branden y su influencia culminó en la famosa Comisión para la Promoción de la Autoestima de California en los años 80. El plan era simple: si la baja autoestima es lo que causa el crimen, el fracaso escolar y la drogadicción, pues hagamos lo inverso, inflemos la autoestima de todos y ya solucionamos todos los problemas sociales. El resultado, un desastre generacional. Se cometió un error fundamental de causa y efecto. Y es que la ciencia es clara. El alta autoestima no es lo que genera el éxito, es la consecuencia del éxito. Es el resultado de haber trabajado duro, de haber adquirido una habilidad, de haber superado un reto. Es el sentimiento de orgullo que viene de haber obtenido un logro real. El movimiento de la autoestima invirtió la lógica. Empezamos a alabar por el simple hecho de existir y a dar trofeos por participar. Y todo esto para proteger a los niños de que el fracaso no les vaya a generar una baja autoestima. Y con eso creamos una generación de jóvenes con una resiliencia bajísima, incapaces de poder afrontar la adversidad. Y en muchos casos con un narcisismo frágil que busca validación externa constantemente. Así que no, la solución no es decirle a un niño que es especial, es darle las herramientas para que haga cosas especiales. La autoconfianza se construye, no se regala. Siguiente parada, los estilos del aprendizaje. Yo soy un aprendiz visual. A mí explícamelo con sonidos, que soy auditivo. Yo necesito moverme para aprender, soy kinestético. Todos hemos escuchado o dicho esto. La idea fue empaquetada y popularizada por Neil Fleming con su modelo VARK. El concepto es simple: si cada persona tiene un canal preferido para aprender y si el maestro adapta la manera en la que enseña a estos canales, el aprendizaje va a ser mucho más eficaz. Es una idea que personaliza la educación y nos hace sentir únicos a todos. Solo tiene un problema, que es científicamente falsa. Década tras década, experimento tras experimento, todos los educadores han tratado de demostrar que esto funciona. Es decir, que un aprendiz visual aprende mejor con imágenes que escuchando. El resultado ha sido un fracaso rotundo y consistente. No hay ni una sola pizca de evidencia que lo respalde. ¿Por qué? Porque el aprendizaje no depende del estilo del alumno, depende de la naturaleza del contenido. ¿Quieres aprender geometría? Necesitas ver formas. ¿Quieres distinguir el acento francés del italiano? Necesitas escucharlos. ¿Quieres aprender a nadar? Tienes que meterte al agua. El buen aprendizaje es multimodal, usa todos los sentidos. Encerrar a un estudiante en los estilos del aprendizaje es limitarlo, y peor aún es llenarlo de pretextos para no esforzarse porque un método no se ajusta a sus preferencias. Olvídate de los estilos y enfócate en los mejores métodos para cada materia. Ahora entramos en el terreno de los dos gigantes, Gardner y Sternberg. Ambos son responsables de popularizar la idea de que la inteligencia, medida por los test de IQ, son una tiranía y que existen muchas otras inteligencias. Primero, Gardner y sus supuestas inteligencias múltiples. Que dijo que una inteligencia analítica, una musical, y así se siguió con 8 más, y creo que siguen inventando nuevas. En las escuelas esto fue un bálsamo. Todos los niños ahora son inteligentes, solo de diferentes maneras.
qué conveniente. Pero cuando los psicólogos buscaron evidencias, no encontraron absolutamente nada. No hay forma de medir estas inteligencias de manera fiable. Y lo más importante, no son independientes. Alguien que marca de manera alta en una tiende a marcar de manera alta en las demás. En el fondo, Gartner no descubrió nuevas inteligencias. Simplemente agarró la palabra talento o habilidad y lo rebautizó en la palabra inteligencias. Luego llegó Robert Sternberg con una idea que sonaba mucho más académica: la teoría triárquica. Propuso 3 inteligencias: la analítica, la creativa y la práctica. La analítica es la de los libros, la creativa es la de los artistas y la práctica es la de las calles. Pero nuevamente, al intentar medirlas, los científicos se dieron cuenta que las 3 estaban correlacionadas y no eran 3 inteligencias, sino una inteligencia: el IQ. Y aquí está la verdad incómoda. El constructo científico de la inteligencia, o el factor G, lo que todos conocemos como el IQ o CI, es uno de los más robustos y replicados en toda la historia de la psicología. Predice el éxito académico, laboral y muchos otros resultados de la vida. Gartner y Sternberg no lograron ofrecer una alternativa científicamente válida. Solo crearon una confusión conceptual que nos hace un daño tremendo, porque nos invita a ignorar un factor que es real, que es medible, en favor de ideas que, aunque suenen muy bien, no tienen ningún sustento. Hay que celebrar, por supuesto, todos los talentos y las habilidades, pero no hay que llamarlas inteligencias, porque no lo son. Nuestro último mito es visual y seguramente lo has visto pegado en las escuelas, en las presentaciones de las empresas o hasta en posts de Instagram. Es la famosa pirámide del aprendizaje. Ese gráfico que te dice con una gran certeza que recordamos el 5% de lo que escuchamos en la clase, el 10% de lo que leemos, el 30% de lo que vemos en una demostración y así hasta llegar al glorioso 90% que es lo que hacemos y enseñamos a otros. Suena científico, suena lógico, pero es completa y absoluta basura y mentira. Este gráfico se le atribuye falsamente al educador Edgar Dale, pero el cono de la experiencia de Dale de los años 40 no traía ningún porcentaje. Solo hablaba un poco de la diferencia sobre lo concreto o abstracto que puede ser una experiencia al momento de aprender. No solo no tenía ningún porcentaje, sino no hacía ninguna referencia a la memoria. Los números que todos conocemos fueron inventados de la nada en los años 60, 20 años después de que Edgar Dale había propuesto su teoría. Los números de la pirámide que aparecieron de la nada fueron inventados por una compañía petrolera que usaron esa pirámide para sus manuales de formación interna. No hay un solo caso o estudio que lo respalde. El aprendizaje es un proceso increíblemente complejo que depende de la atención, del conocimiento previo, de la motivación y el contexto. Y la verdad, de muchas otras cosas más. Es absurdo pensar que se puede reducir a un simple y fijo porcentaje. Si bien es cierto que practicar y enseñar es sumamente poderoso, no es magia del 90%. Es por todos los procesos cognitivos que implica practicar y enseñar. La pirámide no es más que el mejor ejemplo de cómo algo, aunque sea falso, si se ve bonito y es fácil de entender, puedes infectar a la cultura para siempre. Autoestima, estilos de aprendizaje, pirámides del aprendizaje, inteligencias múltiples, todas esas cosas no sirven para nada. Ahora, ¿hay que tirarlo toda a la basura? Pues no. Hay que cambiarlo por cosas que sí funcionan. Y hay que pensar por qué todas estas teorías, que aunque son falsas, han agarrado tanto poder. Y es por las historias que cuentan. Irónicamente, la respuesta no está en una teoría compleja, sino en algo que la humanidad ha hecho por toda la vida, que es contar historias. A diferencia de los mitos que ya vimos, el storytelling o el arte de contar historias es una herramienta de aprendizaje con un sustento científico brutal. Nuestro cerebro no evolucionó para recordar una base de datos de una lista extensísima, evolucionó para recordar narrativas. Una historia le da contexto a la información, lo conecta con emociones y le da una secuencia de causa-efecto. Esto captura nuestra atención y ancla la información en la memoria a largo plazo. Así que la próxima vez que escuches una teoría educativa que suene demasiado buena para ser verdad, sé escéptico, busca evidencia. En lugar de buscar soluciones mágicas, volvamos a los fundamentos de la ciencia cognitiva, la práctica de la recuperación, la repetición espaciada, el feedback constante y, por supuesto, el poder de una buena historia. Que enseñar y aprender no es un acto de magia, es una ciencia y es hora de que empecemos a tratarla como tal. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha parecido útil, comparte este video y suscríbete para seguir desmintiendo mitos y descubriendo lo que de verdad funciona. Hasta la próxima.